Para esto es necesario una serie de pasos en los que se encuentra definir las metas generales, trazar un plan de tareas, después se desarrollan en detalle los alcances y se asignan objetivos para cada actividad. Se relacionan las actividades mediante una red lógica y se establece la duración y demora de cada actividad, para después verificar la consistencia de esta red y determinar la necesidad de recursos para cada actividad. La planificación se hace usualmente sobre la base de recursos infinitos, con la finalidad de determinar el menor tiempo en que podría ejecutarse el desarrollo. Trabajar con recursos infinitos significa que se puede poner tanta gente a trabajar en el proyecto como sea necesario y posible, y que se cuenta además con todo el soporte que sea requerido. Para poder establecer la carga de trabajo, el esfuerzo global debe partirse en esfuerzos menores y estos a su vez nuevamente deben descomponerse de modo que se va conformando una estructura de participación del trabajo o WBS, Work Breakdown Structure, hasta un nivel en el que pueda determinarse la carga de trabajo y los recursos requeridos. Para mostrar la dependencia entre tareas, se construye el denominado grafo o diagrama de flechas, donde cada tarea se asocia a una flecha y su sentido marca la progresión de su ejecución. Convencionalmente, todas las flechas van desde la izquierda a la derecha. Su ubicación en el grafo determina qué tareas previas deben estar ejecutadas para poder comenzar una tarea dada. La finalización de ciertas tareas marca a su vez un evento o hito importante en el proyecto. Un hito significa alcanzar algún logro importante. Cada hito está asociado a un nodo, indicado por un círculo, y cada tarea a una flecha. La longitud de esta flecha es arbitraria, lo que importa es su sentido. Si alcanzando un hito, dos o más tareas pueden ser ejecutadas simultáneamente respecto a otra, esto se representará por flechas en paralelo. Para completar el proyecto es necesario realizar el total de las tareas, muchas de ellas simultáneas. Por tanto, para hallar el tiempo de ejecución se debe hallar cuál es el mayor de los tiempos requeridos para ejecutar las tareas sucesivas de cada uno de los distintos caminos que vinculan el inicio y final del proyecto. Este es el denominado camino crítico. Todas las tareas no incluidas en el camino crítico, ubicadas en ramas paralelas a las tareas de este, cuentan con márgenes para su ejecución, teniendo el momento de inicio mucho margen para fluctuar en el tiempo sin que ello afecte la duración del proyecto. Cualquiera sea la tarea, vemos que aparece un tiempo más temprano en que puede ser ejecutada, el cual dependerá de la determinación de las tareas que le preceden. Hay también un tiempo más tardío para comenzar su ejecución, el cual depende del tiempo en que deben ser ejecutadas las tareas que le siguen para no afectar la duración del proyecto. Técnica de evaluación, programación y revisión, o como se puede decir también, PERT. Tareas de tipo intelectual, donde juegan aspectos creativos, con tareas que implican generar proposiciones, hacer pruebas, refinar soluciones, desarrollar programas, etcétera. Pero la dirección de la empresa necesita contar con elementos precisos para decidir si conviene o no desarrollar el proyecto. Y el tiempo y el costo son elementos importantes de decisión. Lo que se sabe es que las tareas comenzarán en algún momento y que, suponiendo el mejor de los escenarios, no podrán concluirse antes de una determinada fecha. Un tiempo optimista, y para el peor escenario se concluirán en algún otro momento posterior. O como bien se le dice, un tiempo pesimista. El tiempo efectivo será un valor aleatorio entre ambos límites, presumiblemente cercano a un tiempo más probable de duración, que habría de estimarse. Por eso PERT es básicamente un método para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. Este modelo de proyecto fue el primero de su tipo
y supuso un nuevo impulso para la administración científica, fundada por el Fordismo y el Taylorismo. No son muy comunes otros tipos de modelos de proyectos. Prácticamente todos se basan en PERT, de algún modo. Solo el método de la ruta crítica o CPM de la corporación DuPont fue inventado casi en la misma época que el PERT. Estimar los tiempos optimista, pesimista y más probable implica tener claramente identificada cada tarea y definir exactamente qué es lo que debe hacerse en su ejecución. Esta identificación no puede ser algo tan vago y etéreo como por ejemplo el desarrollo de un software o el desarrollo de circuitos impresos. Debe existir elementos de base concretos que permitan evaluar los tiempos en que pueden ser alcanzados los objetivos. Ayuda en ello contar con una descripción de las operaciones que deben desarrollarse, los resultados que deben obtenerse y una medida estimada de la complejidad, como ser la línea de código estimadas para un programa, dispositivos y cantidad de pines a interconectar en un circuito impreso, etc. La dificultad está en que estas estimaciones no son sencillas en una etapa temprana del proyecto, pudiendo aplicarse en tal caso alternativas como la técnica de modularización, resultados históricos, estimaciones paramétricas y la técnica de Delfos. Todas las tareas son siempre una combinación de actividades varias. Algunas tendrán poca incertidumbre y en otras habrá gran incerteza. Se trata diferenciándolas. La técnica de demodularización busca reducir en lo más que se pueda la incertidumbre. Utilizar resultados históricos se trata básicamente de recurrir a una base de datos o paralelismo con actividades similares que se han desarrollado anteriormente. En la estimación paramétrica se trata de relacionar la duración con algún tipo de parámetro, como por ejemplo la duración en el desarrollo de un software con la cantidad de líneas y estas con la cantidad de operarios y operadores. Basándose en diferentes estimaciones de duración de cada una de las tareas, con datos obtenidos de forma independiente entre sí, es posible hacer una mejor estimación de los tiempos optimista, pesimista y más probable. Para estimar los recursos, será necesario tener una descripción de cada tarea y de cómo se llevará a cabo su ejecución, a los efectos de poder determinar los recursos de ingeniería, de técnicos o del recurso humano que sea necesario, y a ello se deben agregar los demás recursos requeridos para cumplir la tarea: componentes, materiales, espacio físico, instalaciones, el instrumental y todo soporte que se aprecie necesario. Es decir, además del tiempo que se supone que demandará el desarrollo, es necesario indicar la cantidad de personas comprometidas en cada tarea. Contando con la duración de las tareas y los recursos humanos que demanda su ejecución, se debe establecer el tiempo de duración del proyecto en base a las tareas que integran el camino crítico. La respuesta, sin embargo, no es única, dado el carácter probabilístico que tiene la duración de las tareas, por lo que su determinación dependerá del nivel de riesgo que se adopte para la estimación. Cada una de las tareas es una variable aleatoria. Es sabido que la distribución de la suma de muchas variables aleatorias tiende a una distribución normal. Si todas tienen una similar incidencia, esto permite conocer el tiempo que lleva la ejecución de las tareas de un camino, como suma de los valores medidos de cada tarea más un tiempo que contemple la incerteza. Este tiempo es función del desvío estándar de la duración de las tareas de ese camino y de un factor que depende del riesgo que se acepte para la estimación. O sea, el riesgo es la probabilidad de que no pueda concretarse el proyecto en el tiempo estimado. Por este riesgo dado por el área bajo la curva desde este valor infinito. Entonces, cuando se requiere saber cuál es el tiempo que puede llevar la concreción de todas las tareas, esto admite muchas respuestas dependiendo del riesgo que se quiera asumir. Por ende, un valor sin especificación de riesgo carece de sentido. Tampoco tiene sentido operar riesgos menores al 5%, dado que se parte de datos estimados.
Prefijado un riesgo, se puede determinar la duración para los distintos caminos y evidentemente la duración del proyecto quedará determinada por el camino de mayor duración, el cual pasa a ser el camino crítico. La salida de cualquier proceso resulta de combinar una o varias entradas. Caracterizado ese proceso, si las entradas son conocidas, también lo serán las salidas. Si las variables de entrada tienen carácter aleatorio, también tendrán ese carácter las salidas. Y en tal caso solo cabe hacer una caracterización probabilística de la salida. Si son conocidas las distribuciones a las que responden las entradas, si se trata de pocas entradas y cada una solo puede asumir unos pocos valores, se puede proceder por cálculo directo, pero cuando se tienen muchas variables que pueden tomar un rango amplio de valores, es conveniente recurrir a la simulación de Monte Carlo. Muy buenos días compañeros, mi nombre es Luis Antonio Sayas Romero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de la Costa. El día de hoy, y continuando con la exposición que inició el compañero Maldonado, les voy a hablar sobre los caminos semicríticos. Entonces, dice así la teoría: si las curvas de densidad de los distintos caminos se solapan, como en cada ejecución del proyecto solo puede haber un único valor de tiempo de duración para cada minuto, es claro que cualquiera de los caminos cuyo tiempo de ejecución sean los más altos y se solapen son potencialmente posibles caminos críticos. Si observamos la figura que se presenta en la diapositiva, observamos que en la gráfica obtenemos varias ondas, varias gráficas. Observamos que tenemos una gráfica A, una gráfica B, C, D, E. Estas gráficas, cada una de ellas representa un camino que puede tomar el proyecto que estemos planteando. Es decir, cada una de ellas representa un posible escenario en que se puede ejecutar el proyecto que estamos planteando. Entonces, dentro de la gráfica lo que están representando los picos tan altos que se observan es la cantidad de riesgo que cada camino representa. Es decir, la cantidad de tiempo y costo que van a tener cada camino que se pueda obtener para realizar el proyecto. Observamos que los caminos E y C tienen picos bastante pronunciados. Entonces lo que la teoría nos está diciendo aquí es que el camino con el pico más alto representa el camino que tiene más posibilidades de convertirse en un camino riesgoso. Esto quiere decir que es el camino que puede ser el camino que más tiempo va a consumir, que más recursos va a consumir. Y esto en la gestión de proyectos es lo que más se quiere evitar. Y esto se puede hacer mediante la evaluación de los otros caminos. Pero es importante entender este concepto para determinar pues la forma más económica y rápida de obtener los mejores resultados para nuestro proyecto. Muy bien, continuando con la exposición, observamos que la determinación de los caminos semicríticos, es decir, caminos que tienen alguna probabilidad de ser críticos, son de muy difícil cálculo, mediante el método analítico obviamente, pero de muy simple cálculo mediante la simulación de Monte Carlo. Ahora, la simulación de Monte Carlo la explicó el compañero Maldonado anteriormente. Para nuestro caso, en los caminos semicríticos, la simulación de Monte Carlo permitiría determinar qué camino es el más adecuado para ejecutar el proyecto. Entonces, mediante la simulación de Monte Carlo aplicada a cada uno de los caminos semicríticos que presenta el proyecto, podríamos determinar algunas de las siguientes cuestiones, como por ejemplo, cuál es la probabilidad de concretar el proyecto en un tiempo dado, también en qué tiempo se puede concluir el proyecto teniendo en cuenta un riesgo impuesto y qué probabilidad tiene cierto camino de ser crítico, de convertirse en crítico. Estas son algunas de las preguntas que se pueden resolver mediante la evaluación, mediante la simulación de Monte Carlo aplicada a algunos de los caminos.
Esto nos ayuda a tener una mayor seguridad al momento de determinar qué camino es el más adecuado para ejecutar un proyecto. Nos permitiría entonces ahorrar tiempo y ahorrar recursos valiosos que pueden invertirse en posteriores proyectos también. Muy bien, entonces entrando al tema de programación, vemos que existe el diagrama de flechas, que es a veces llamado el grafo de redes. Este sirve para indicar la secuencia lógica entre las tareas y determinar la duración del proyecto sobre la base de que se dispone de recursos infinitos, pero sin ajustarse al calendario alguno. Esto lo que nos quiere decir es que utilizando el grafo de redes estamos dando por hecho de que tenemos recursos ilimitados para ejecutar el proyecto y que no tenemos pues un calendario definido para realizar estas actividades. Entonces, como resultado de esto, de los estudios de factibilidad, la dirección de la empresa decidirá los recursos efectivos que van a ser volcados al proyecto y en el momento en que el mismo proyecto va a comenzar. Esto lo que nos quiere decir es que los resultados de factibilidad van a determinar cuántos recursos y en qué momentos serán estos recursos dados al proyecto para la ejecución de las diferentes actividades, determinando obviamente un calendario de actividades previamente. Esto nos permitirá pues llevar un orden secuencial o un orden determinado para poder ejecutar todas las actividades. Continuando, vemos que las directivas o las órdenes directas que establezca la dirección de la empresa para la cual se esté ejecutando el proyecto podrán basarse en alguno de los siguientes criterios. Por ejemplo, el mínimo tiempo de ejecución, mínimo costo de desarrollo, máximo aprovechamiento de los recursos existentes en la empresa, la asignación de recursos limitados en ciertas áreas, cumplir con una fecha ligada en algún evento especial, por la posibilidad de contrataciones externas en ciertas áreas y la conclusión de alguna etapa en una fecha prefijada. Es decir, que cualquier sea la orden que coloque la empresa para la cual se está realizando el proyecto, tiene que realizarse bajo estas características. Esto va obviamente ligado a qué tipo de empresa, para qué tipo de empresa se está desarrollando el proyecto. Esto también tiene que ver con la forma en la que se esté desarrollando el proyecto y qué tipo de materiales se van a utilizar para el desarrollo del mismo. De acuerdo a eso, algunas de estas directivas podrán aplicarse o no. Todo esto de acuerdo obviamente a la planeación que se esté llevando en el proyecto. Continuando con la exposición, entramos al tema del diagrama de Gantt, que este diagrama tiene en su eje horizontal, como lo observamos en la diapositiva, el tiempo calendario, destacando los días laborales, y cada tarea está representada por una barra horizontal. La barra queda definida por su fecha de inicio, las precedencias que se deben satisfacer, los días laborales y horas diarias de trabajo y la duración de cada tarea. En pocas palabras, lo que este diagrama está representando es toda la actividad que se va a realizar durante el periodo de ejecución del proyecto. Vemos que para cada tarea hay una barra y hay unas fechas definidas para ejecución. El diámetro o la duración de estas barras va a depender obviamente de la actividad que se esté realizando. Si la actividad es mucho más compleja, la barra va a ser mucho más grande y va a consumir mucho más tiempo en el calendario. Y obviamente va a requerir de todo ese tiempo ejecutado por un obrero. Y este trabajo de este obrero va a también estar representado en esta barra. En pocas palabras, este diagrama de Gantt nos representa básicamente todo el calendario de trabajo que se va a realizar para la ejecución del proyecto. El diagrama de Gantt también nos permite visualizar lo que sería el riesgo presente durante la ejecución del proyecto. Tenemos que, si quisiéramos determinar la duración de una única tarea que está sujeta a incertidumbre y que tiene un riesgo presente,
la duración de esta tarea vendría determinada por la siguiente ecuación, en la cual el tiempo de esta tarea está determinado por un valor medio de duración de la tarea y el desvío estándar correspondiente a esa tarea. Esta ecuación se ve mejor representada en el gráfico presente en la diapositiva, en donde tenemos que hay una señal que tiene un pico muy alto y que tiene un inicio T sub 0. En este T sub 0 representa el inicio de la tarea para el proyecto. Y tenemos un T sub P que es la finalización de esa tarea. Vemos que en el punto T sub M hay un pico muy alto. Esto es debido a que en ese pico, en ese momento, es donde más esfuerzo y más recursos se consumen para la ejecución de la tarea. Y en el T sub J es en el punto en el cual el proyecto ya, la tarea, perdón, ya terminó de ejecutarse, y es donde hay más posibilidades de que ocurran errores, ya que usualmente es donde se realiza el monitoreo. Un error puede aparecer, ya sea monetario o de mercadeo o cualquier tipo de error. Ese error puede afectar directamente la finalización de la tarea que se está ejecutando. Eso es lo que representa este diagrama de Gantt. Muy bien, entonces para finalizar el diagrama de Gantt, tenemos que una asignación de recursos basada en los valores medios puede dar lugar a que durante la ejecución de una actividad de un proyecto se pueda ejecutar la actividad de otro sector del mismo proyecto sin que hayan concluido las tareas anteriores. Es decir, puede haber una ejecución paralela de actividades y sin que esto signifique un retraso por estar dentro de una incerteza prevista. Lo que nos quiere decir esto es que si realizamos el diagrama de Gantt para un proyecto, podemos determinar una manera en la cual mientras se ejecute una tarea, se puede ejecutar otra tarea de forma paralela sin que haya ningún tipo de repercusión en el calendario o en el desempeño de la ejecución que se estaba ejecutando, de la tarea que se estaba ejecutando primero. Si bien la participación de la incerteza vuelve coherente el grafo PERT y el diagrama de Gantt, deja sin embargo la principal cuestión pendiente, el saber hacerse a cierta altura de ejecución del proyecto si el mismo está en tiempo o se encuentra atrasado o si va adelantado. Y lo más importante, saber si se va a poder terminar el proyecto en fecha. Esto no quiere decir que en una comparación entre el diagrama de Gantt y el grafo de PERT, el diagrama de Gantt nos permite determinar muchas más cuestiones que son de vital importancia para la ejecución del proyecto, en contrario al grafo de PERT, que ya fue explicado anteriormente. Entrando al tema de la asignación de recursos, tenemos que si bien en la etapa de planificación se determina el tiempo que lleva a la ejecución de cada tarea, estableciendo un número de horas, no dice cómo éstas se distribuyen, es decir, no toma en cuenta cuántas horas por día ni cuántos días a la semana se trabaja. Para esto se aprovechan los márgenes que puedan tener las tareas. Si la empresa no tiene recursos disponibles, deberá agregar recursos, incorporando gente, nuevos equipos o contratando externamente. Como vemos en la gráfica que está presente en la diapositiva, vemos que hay 4 ejemplos. En estos 4 ejemplos se ven diferentes tareas, se ven 4 tareas en cada gráfico. Entonces, cada gráfico que están presentes en la figura representa una forma en la cual se pueden ejecutar las diferentes tareas en un tiempo determinado. Vemos que en la gráfica B la tarea 1 se ejecuta e inmediatamente al término de esta inicia la tarea 2, pero poco tiempo después de ejecutar la tarea 2 se ejecuta la tarea 3 y finalmente antes de terminar la tarea 3 se ejecuta la tarea 4 y luego así sucesivamente se ejecutan todas las tareas. Cada uno de estos gráficos representa las diferentes formas en las que se puede ejecutar, en las que se pueden ejecutar las diferentes tareas del proyecto. De esta manera entra en juego lo que es la asignación de recursos, es decir,
determinar cómo se van a ejecutar las diferentes tareas, en qué tiempo y con qué cantidad de recursos, para así tener una mayor optimización en la ejecución. Muy bien, continuando con el tema de asignación de recursos, vemos que si se pretendiera ejecutar el proyecto en el menor tiempo, se debería acelerar la ejecución de cada una de las tareas, lo cual acarrea sin duda mayores costos. La relación entre costo y duración toma típicamente la forma indicada en la figura. Vemos que en la figura tenemos un gráfico que representa la ejecución de una tarea. Vemos que durante la condición acelerada, mientras haya una condición acelerada, los recursos que tiene la tarea van a disminuir. Y así irán hasta el momento en que se normalice el tiempo de ejecución de la tarea. Solo es entonces vemos que los recursos volverán a estabilizarse en su nivel normal. ¿Esto qué acarrea? ¿Qué significa esto? Significa que por más recursos que se dispongan, de los que se disponga en el proyecto, no es posible acortar la duración más allá de un valor dado. Si la meta es minimizar el costo, el tiempo óptimo sería T sub 0. Es decir, que para acortar, para optimizar la utilización de recursos sin tener lo que representa la figura en la diapositiva, para poder optimizar la utilización de recursos se debe realizar una planificación previamente. Se tiene que realizar una planificación de tal manera que una condición acelerada o apresurar la ejecución de una tarea no sea necesario. Esto permitirá obviamente optimizar recursos y evitar cualquier inconveniente que pueda traer el acelerar una tarea que ya tenía un tiempo de ejecución determinada. Continuando con la asignación de recursos, como la relación costo-duración es propia de cada tarea, cuando el proyecto deba acelerar, habrá que buscar cuál es la alternativa más efectiva en costo. El perfil de los recursos requeridos indicados debajo del diagrama de Gantt va a ser diferente con cada asignación. Entonces tenemos que en la figura presente en la diapositiva, en la figura A, tenemos un proyecto en ejecución. Este proyecto está subdividido por varias tareas, determinadas por letras del abecedario. En la tarea A, el consumo de recursos es mínimo, pero al finalizar la tarea A, inicia la tarea B y el consumo de recursos aumenta. A mediados de la tarea B, inicia la tarea C, aumentando así el número de recursos utilizados. A mediados también de la tarea C inicia la tarea D. Esto también aumenta el consumo de recursos hasta el máximo nivel que se tiene. Entonces, cuando terminan estas dos tareas, vemos que los recursos disminuyen y hasta llegar a la tarea F, en la cual los recursos se estabilizan. El consumo de recursos se estabiliza hasta llegar a la finalización del proyecto. Esta es una forma de ejecución de proyecto. Pero en la figura B se ve una forma de ejecución mucho más optimizada, permitiendo así un consumo de recursos mucho más estable. Esto obviamente determina que la ejecución de la figura B es mucho más rentable para una empresa, para el proyecto que estemos ejecutando. Es la manera más eficiente para ejecutar el proyecto de forma que se ahorren recursos. Entonces, la asignación de recursos de la mano con el diagrama de Gantt nos permiten determinar finalmente qué camino o qué forma en qué forma se debe ejecutar el proyecto, tal y como se ven en las figuras presentes en la diapositiva. Muy bien, ahora empezamos con el tema de control de proyecto. Entonces, asignados los recursos y construido el diagrama de Gantt, se puede establecer el perfil de carga diario, medido en horas hombre. Con este perfil se puede obtener el trabajo planteado.
total acumulado, suma de las horas hombre que se está planeado ejecutar hasta un momento determinado, y contra las cuales se hará el control de progreso. Tenemos también que los controles deben estar contemplados dentro de la planificación misma, y su número resultará por balance de costos del control frente a los costos derivados. Vemos que todo lo explicado durante esta exposición influye en el control del proyecto, y es lo que permite determinar qué tan bien controlado o qué tan bien ejecutado está el proyecto mediante las diferentes técnicas explicadas anteriormente. Muy bien, continuando con el tema de control de proyecto, tenemos la gráfica que se ve en la diapositiva. Tenemos que durante un periodo de tiempo se está ejecutando un proyecto. Tenemos unas diferentes tareas representadas por letras de abecedario. Iniciamos con una tarea B, luego al mismo tiempo inicia la tarea A, sigue la tarea C y D, luego la E y la F. Observamos que durante el transcurso del tiempo el número de tareas que se están ejecutando van aumentando. Esto también aumenta la carga de trabajo diario de 3 horas, luego a 6 horas, luego a 12 horas por hombre. Esto también se ve observado en la gráfica de trabajo acumulado. Vemos que del 5 aumenta al 12 y luego vuelve a aumentar al 19 y luego en el 26 aumenta, y así sucesivamente. Podemos concluir que la cantidad de trabajo, la cantidad de tareas que se estén ejecutando al mismo tiempo, aumenta la cantidad de trabajo por horas que realizan los trabajadores en la empresa, y a su vez también aumenta la cantidad de trabajo que se está acumulando, que queda por ejecutar con respecto al proyecto. Para finalizar con el control del proyecto, tenemos el ejemplo que se ve en la figura T1, en la cual esta actividad se debería completar entre los tiempos T1 y T2 para estar dentro de lo planeado durante el periodo de planeación. Pero el control no solo busca saber si lo ejecutado está dentro de lo planeado, pretende además estimar en base a lo ejecutado si se va a cumplir con la fecha de finalización. También determina una nueva fecha de terminación bajo un riesgo asumido. Y finalmente permite disparar acciones correctivas para situarse dentro de lo planteado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que durante la ejecución de un proyecto, el control de proyecto nos permite tener una zona de error que nos permitirá tomar acciones correctivas para así no afectar la buena ejecución de las tareas del proyecto. Finalmente entramos al tema de la factibilidad económica. El proyecto debe integrarse al plan de negocios de la empresa. El plan debe incluir un análisis de mercado al que se quiere llegar. Este análisis de mercado debe tener los siguientes datos: un análisis de la competencia, evaluaciones referidas o las expectativas del cliente, posibilidades de crecimiento y mejora, planes de evolución del producto, objetivos de costo, políticas de comercialización, precios, necesidades de desarrollo de recursos humanos, planes de investigación de desarrollo y una evaluación de cómo el producto afectará el futuro de la empresa, entre muchos otros datos que tienen que ver con la mercadotecnia de la empresa. Finalmente, el plan de negocios debe contemplar tanto el corto plazo, que es de 1 a 2 años, y el largo plazo, que es de 3 o muchos más años. Todo esto será la base para decidir la conveniencia del proyecto. Es decir, que este plan de factibilidad económica determinará el impacto en el mercado que va a tener el producto o el servicio, y en qué periodo de tiempos va a funcionar, si es a corto o a largo plazo. Muy buenas, mi nombre es Jordi Diarte
y voy a seguir explicando lo que han venido hablando mi compañero en esta diapositiva, los siguientes puntos, y vamos a empezar hablando por el tema de coste objetivo. El costeo objetivo es un proceso de reducción de costos a lo largo de toda la vida del producto y no el control de costos. No es una metodología de costeo, es una herramienta de gestión que permite ordenar, permite adecuar, asamblar las actividades de la organización y sus consecuentes costos para lograr un nivel de utilidad acorde al objetivo fijado desde un principio por la dirección. Analizando desde un punto de vista o mirándolo desde un punto de vista práctico, podemos decir que esto consiste en un proceso de obtención de costos de los bienes o servicios a partir de precios de ventas esperados o disponibles, el cual se restan de los beneficios deseados para arribar a un valor de un costo que pase a contribuirse en el objetivo a cumplir por parte de la organización a lo largo de todo su ciclo operativo, respetando de esta manera las metas de precio y beneficio que constituyeron los parámetros fijos que sustentaron el cálculo del costo del objetivo. Su potencial se halla en la filosofía del ciclo de vida del producto, aquel que abarca las actividades de desarrollo del producto, desarrollo del proceso de producción, comercialización, servicio postventa, administración y financiación. Hablando de cada uno de estos puntos, podemos decir que si hablamos del desarrollo, estamos hablando de lo que es marketing, planificación, desarrollo de producto, validación del desarrollo de producto, desarrollo de manufactura, validación del proceso de manufactura. Abarca estos puntos que acabo de mencionarles. Si hablamos de producción, ya estamos refiriéndonos a lo que es compras, licencia, recepción, almacenamiento, materia prima y producto terminado. Manufactura, control, embalaje. Siguiendo con los puntos, hablamos de la comercialización, en el cual también se abarcan puntos importantes como son la promoción, las ventas, despachos y entregas y cobros. Es importante también lo que es el servicio postventa, lo cual tiene que ver la instalación y puesta en marcha, atención de postventa, garantías, administración de las cosas que ya se vendieron, el producto que ya se entregó a la compañía, al que está recibiendo el proyecto. Bueno, también hablamos de lo que es la administración. Ahí estamos hablando de lo que son los sueldos del personal administrativo, amortizaciones, tasas y todo lo que tenga que ver con parte de administrar todo lo que es el proyecto y estas cosas. La financiación. Estamos hablando de la carga financiera del capital propio invertido, carga financiera resultante de la venta, debido a plazos de pago o toma de créditos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el marco objetivo. Para hablar de marco objetivo podemos definirlo como aquel grupo de destinatarios que va dirigido un producto o servicio en concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agrupaban por edad, género o perfil social. También podemos decir que el conjunto de clientes que en un dado momento manifiesta un grado suficiente de interés por el producto y dispone de capacidad de compra, pero sin tomar en cuenta el precio de venta, determina el mercado potencial del producto. Su estimación suele hacerse en base a indicadores relacionados con la capacidad de compra, como ser el producto bruto per cápita, el nivel de ingresos medios, etc. Definir el perfil del mercado que se requiere tomar no es ninguna tarea fácil, sobre todo cuando se trata de productos nuevos. Este perfil determinará el resultado de evaluaciones de factibilidad económica y afectará los planes de compra y producción futura, planes que luego no son fácilmente modificables para adaptarlos rápidamente a las exigencias reales del mercado. Como ejemplo de esto podemos traer a colación el error que tuvo IBM cuando lanzó el primer computador personal, la PC. Fue precisamente su gran error fue subestimar el mercado, tanto que al mes y medio de lanzamiento de la PC ya había cubierto toda la cuota del año y se encontraba en imposibilidad de responder a esa mayor demanda, lo cual posibilitó que se le introdujera la primera imitación. Ahora estaremos hablando de la demanda de este mercado objetivo.
La demanda, en cambio, mide por un momento dado la cantidad de un proceso que puede ser comprada en relación a su precio de venta, expresado en unidades monetarias o unidades físicas, considerando 3 puntos, los cuales son el mercado. ¿Quiénes componen el mercado? El mercado se compone de aquellos que están deseosos del producto en cuestión y tienen capacidad para comprarlo, es decir, supone un mercado potencial. La relación inversa entre la cantidad de demanda. Existe una relación inversa entre la cantidad de demanda y el precio de venta. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y la demanda, que solo es válida por un tiempo limitado. Con el tiempo de los productos, las costumbres y exigencias de las personas o de los clientes. Hay que tener en cuenta que son cambiantes con el tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida del producto. Pues para empezar hablando de esto debemos aclarar que todos los productos tienen un ciclo de vida que comienza con la aparición de la innovación, le sigue la etapa de crecimiento, difusión del producto, o que podemos decir cuando el producto se extiende por todas partes, la gente lo conoce, o los clientes, las empresas, y luego sobreviene la madurez o saturación, para finalmente caer en la declinación hasta completar la desaparición del mercado. En la figura que vemos, en la siguiente figura podemos observar la etapa de un producto. Cuando un producto entra al mercado, siempre empieza por la etapa más difícil, que es la etapa de introducción, donde se muestran las características del producto o del proyecto. Es la etapa en donde es lo más complicado vencer la inercia. Si pasa esta etapa, empieza la etapa de crecimiento, donde pasa de un punto débil a un punto más alto. Empiezan a conocerse detalles del producto y a conocerlo y a crecer. Luego viene la desaturación, que es donde pudiera llegar el producto a su nivel más alto, para luego pasar a lo que es la etapa de declinación, donde puede bajar, disminuir o desaparecer del mercado. Muchos productos tienen un ciclo corto y único, como el caso de los equipos de banda ciudadana, muy populares en los años 70. Otros productos están sujetos a ciclos sucesivos. Hay productos en los que sus ciclos son más cortos, otros que son más largos, y otros en los que sus ciclos pueden ser cortos, pero en el tiempo que demoran hacen algo maravilloso, algo grande, impactan bastante. Y hay otros que son cíclicos, aparecen, desaparecen, salen del mercado y vuelven a aparecer, como son las modas o cualquier otro ejemplo. Debemos tener en cuenta que independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas cumplen características similares, como que cada fase está focalizada en un trabajo concreto. Las fases suelen tener como objetivo disponer de un entregable que debe estar disponible al finalizar la fase. El cierre de la fase termina con la revisión del entregable y las ocasiones con la comprobación de esa entrega. Precio de venta. El precio de venta es el precio que se le asigna al producto. Podemos deducir que hay dos modos de aumentar o asegurar beneficio: trabajando sobre el costo o imponiendo el precio de venta. El proyectista solo puede influir sobre los costos, ya que el precio de venta es un problema de marketing. Cuando el producto debe entrar en mercado existente, debe ser competitivo. En tal caso, el único camino es trabajar sobre los costos. El precio de venta en condiciones de competencia perfecta, esta la determina el mercado y sin comprador o vendedor de por sí puede alterarlo. Por ello, la tarea de desarrollo será obtener un producto que satisfaga las especificaciones bajo metas de costos. Esto lo puede hacer posible en un mercado que antes no existía. Este fue el caso de las fotocopiadoras, para las que Xerox nunca consideró ni desarrolló un producto que permitiera salir de unos pocos clientes, generalmente grandes empresas o corporaciones. Canon, en cambio, pensó en productos para mercados más amplios. Lo mismo ocurrió con los videograbadores, productos introducidos por Ampex. El precio
podemos mirarlo de que es algo que no lo puede considerar la persona con que va a vender esto. El precio es algo que el marketing lo establece. Los desarrolladores del producto deben invertir en el desarrollo y los costes que generan este producto. Entre más económicos sean los costes, mayor será el provecho que se le saca a este producto. Para el coste del producto es importante tener 5 puntos que son bastante claves al momento de evaluar el coste del producto. Primero, los precios definen costo, no a la inversa. No hay que poner carreta delante del caballo. Carretera. La determinación del precio de venta permitirá saber en qué nivel de costo puede incurrir la empresa para vender rentablemente un producto, no a la inversa. Segundo, vender más no siempre equivale a ganar más. En ocasiones es muy duro ver que un cliente se va con las manos vacías luego de preguntar el precio. Sin embargo, esto no es necesariamente un indicador de que los precios son muy altos y en consecuencia incorrecto. Que la cantidad de las facturaciones se encuentren en aumento no garantizan que los resultados también estén creciendo. 3. Competir por precios, una batalla sin ganadores. A menos que tengamos una ventaja de costes iguales, algo realmente difícil de lograr y sostener en el tiempo, no se nos debería cruzar por la cabeza ganar mercado únicamente apelando a reducir los precios por debajo de nuestros competidores. El precio es variable más fácil de imitar. Sin inversiones y sin forma casi instantánea pueden replicarse los movimientos de precio, por lo cual es una ventaja que puede fumarse y muy rápidamente. 4. Segmentar precios. No todos los clientes son iguales. No todos los clientes son iguales, ni valoran igual manera los productos o servicios de la empresa. Por lo tanto, ¿por qué definir un único precio para todo el mercado? Y por último, no hay recetas mágicas, sino metodologías. Desconfíe de recetas de precios como multiplicar por 3 el costo, agregar un margen de 50% o ubicarse 10% por debajo del competidor principal. Menos aún intente poner en práctica el controvertido cobrar según la cara del cliente. Análisis de rentabilidad. El análisis de rentabilidad mide la capacidad de generación de utilidades por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evaluar los resultados económicos de la actividad empresarial. Los indicadores de rentabilidad expresan el rendimiento de la empresa en relación a sus ventas, activo o capital. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo y mediano plazo. El desarrollo del proyecto tendrá sentido si el mismo resulta una rentabilidad aceptable. El resultado de este análisis no es, sin embargo, único, ya que dependerá de cambios futuros del escenario estimado, el concepto de solución que se considere, el criterio para la evaluación de la rentabilidad. En razón de ello, según el tipo de proyecto, será necesario realizar otro posible escenario, considerando su probabilidad de ocurrencia y en base a ello, calcular el riesgo de la alternativa del proyecto. La evaluación económica busca determinar para cada alternativa la solución. D. El beneficio o flujo de caja desconectado, el tiempo para el retorno de la inversión, la tasa interna del retorno, la relación costo-beneficio. Bueno, en fin de decir cuál es la mejor opción para realizar tu análisis, son de gran utilidad el conjunto de herramientas financieras que dispone MATLAB. Analizaremos seguidamente cada uno de estos criterios. Flujo de caja desconectado BAN. Este criterio determina como aceptable un proyecto si el flujo de caja desconectado neto total es mayor a cero. El flujo de caja se calcula como la diferencia entre los egresos y el ingreso al final de cada ciclo de vida. 2. Tiempo de retorno de la inversión. En muchos proyectos con escenarios a largo plazo impredecibles o alta probabilidad que el escenario futuro cambie,
toma importancia el tiempo de recuperar la inversión. 3. Tasa interna del retorno. Todo proyecto lleva implícito diversos riesgos, por lo tanto el proyecto debe producir un beneficio más atractivo que el que resultaría colocar el capital a interés bancario. 4. Relación costo-beneficio. Este criterio se basa en determinar la relación entre el valor actualizado de los ingresos brutos o netos de egresos en relación al valor actualizado del valor de los egresos. Es decir, toma en cuenta el valor comprometido en el proyecto. La relación costo-beneficio se da por una fórmula matemática que se puede explicar en una imagen. El análisis de sensibilidad permite determinar la viabilidad de un proyecto con base en los flujos de efectivo que producirá durante toda su vida. El presupuesto de capital se necesitará llevar a cabo del proyecto, el tiempo que se recuperará la inversión, además de establecer el riesgo que implica desarrollarlo. En la formulación de proyectos es frecuente encontrar los resultados económicos previsibles son dependientes de los valores asignables a las variables de los mercados de materia prima y producto, a la eficiencia de los procesos y a otras variables de diversas índoles. El estudio de factibilidad se apoya en supuestos de comportamientos de variables sobre las que se tiene control alguno, asumiendo estimaciones de escenarios futuros que hacen a regulaciones, cambios en los gustos o comportamientos de los consumidores, cambios tecnológicos, comportamientos de competencia, cambio de los costos de componentes, variaciones del mercado de capital, variaciones de los costos de mano de obra, costos de insumos básicos, depreciación monetaria, inflación, etc. Muchas gracias. Para concluir con esta exposición, me gustaría agregar que durante el desarrollo de cualquier proyecto, ya sea para una empresa o a nivel personal, la planeación juega un papel importante, ya que esta es la que nos permite determinar cuáles van a ser las tareas a realizar, cuáles van a ser los horarios, los diferentes calendarios, la cantidad de recursos, cuándo una tarea debe detenerse y cuándo una tarea debe continuar. La planeación es de vital importancia, indudablemente, y cada concepto que se ha explicado en esta exposición es de vital importancia también para realizar una planeación eficaz y veraz. Sin nada más que decir, compañeros, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.